Perfecto. Volvemos entonces. Ya. Antes de pasar a la segunda arquitectura, que es GRU, quisiera que hagan este ejercicio de aquí, que básicamente lo que se quiere hacer es repetir la demo que hicimos hace un momento con el STM, pero en este caso usando el olvido con 0.8 y la entrada con 0. ¿Está bien? Y en este caso, la fórmula ya quedaría de esta forma, ¿no? Ahora, lo que quiero saber es si nosotros con el olvido de uno en sí, teníamos entendido de que nunca cambió, ¿no? Nunca cambió en sí la memoria, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le pongo el olvido con 0.8? ¿En cuántos pasos puede sobrevivir ese dato? ¿Cuántos pasos tiene que pasar para que eh, el dato decaiga en sí respecto a la memoria en sí? Entonces, quiero que hagan este ejercicio de aquí y después lo comparen con el olvido con uno, con valor uno para que vean cuánta es la diferencia en sí. ¿Está bien? Para ello les voy a pasar el algoritmo que tengo aquí. Lo guardo y se los comparto al grupo. ¿Está bien? Mm, ya está. Preguntas, dudas, consultas al respecto. ¿Todo claro? ¿Se entiende el enunciado? Sí, Perfecto. Igual le voy a pasar el enunciado. Listo. Es algo chiquito nomás. Yo creo que en 10 minutos máximo se puede hacer esto. Así que vamos haciendo. y ¿será que puedo ir un poquito más arriba del código? Claro. Voy a pasar el código. Sí, sí, ahora Y no, acabo de pasarlo al grupo. ya lo reviso, no me entonces. Ya, perfecto. ¿Cuántos pasos sobrevive cuando el olvido está en 0.8? Eso es lo que quiero saber. Pueden hacer algo similar a este, ¿no? O sea, que salte de 5 en 5 quizás, ¿no? Y ahí ya verifican.
Perfecto. ¿Alguien sabe cómo cuántos en sí, en cuántos pasos decayó en sí la información? Ronald. Y que no logré completar. Ya. Perfecto. Vamos a hacerlo conmigo entonces, para que no haya tarea en la casa. Vamos a hacer primero que nada, vamos a hacer un for sobre el olvido. Y bueno, lo que decía simplemente era comparar con el olvido de 0.8 y 1.0, ¿no? Si es 1.0 ya sabemos de que eso no se va a modificar como hicimos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Primero que nada, c igual a 0.5, ya, la celda ya está con 0.5. Vamos a imprimir aquí olvido igual a olvido y vamos a hacer un for con respecto a cuántos pasos. Y para ello vamos a hacer un for de rango de 1 a 21 pasos. Vamos a ver si con 21 pasos es suficiente. C igual a olvido por C y verificamos si es vamos a hacer un módulo de 5 para hacer que imprima cada 5 y vamos a hacer un print de F ahí paso T de la celda, cuánto es su valor. Lo redondeamos a 4 cifras y listo. Entonces verificamos y aquí tenemos, ¿no? Básicamente el 1 ya sabíamos que eso no se iba a modificar, ¿no? Pero con 0.8, ahí ya fue modificándose, ¿no? Y de hecho es interesante que con 0.8 a los 20 pasos ya está ya totalmente diferente la celda, ¿no? En otras palabras, a los 20 pasos ya llegó a 0.0058 incluso, ¿no? Entonces, el tema del olvido es bastante importante, por eso es que el olvido de hecho no está como decimal, ¿no? Si no queremos que cambie el valor, simplemente lo mantenemos con 1 o 0, ¿no? Eso básicamente era la premisa del ejercicio, ¿está bien? Así que esto sería la respuesta correspondiente a la tarea. Se los paso. Y eso es lo que van a subir igual en la plataforma, ¿está bien? Perfecto. Volvamos entonces a la clase. Ahora, ¿qué son entonces las redes GRU? Ya hemos visto lo que son las LSTM, ¿no? Las LSTM simplemente agregaron, ¿no? unos, unos nuevos lugares de memoria y al agregar eso requirieron utilizar el tema de las compuertas, ¿no? Y en eso está la compuerta olvido, la compuerta de entrada, la compuerta de salida, ¿no? Entonces, es bastante complejo, se podría decir, ¿no? Ahora, esto del LSTM, de hecho, se manejó desde 1997, ¿no? Y de ahí, a partir de eso, es de que se seguía tomando eso en cuenta, ¿no? Ahora, hay algo que hay que tomar en cuenta de que después de 17 años, ahora en 2014, ¿no? Eh, como menciona ahí, un doctor llamado Cho et al, o sea, sus colegas más, hicieron una pregunta que básicamente todo ingeniero se hubiera hecho, ¿no? ¿De verdad realmente necesitamos todo esto? O sea, todas estas compuertas que están aquí, ¿es necesario todo eso? Y bueno,
como ya sabrán la historia, la respuesta es de que eh, apareció Gru, ¿no? Gru básicamente lo han convertido en dos compuertas simplemente, ¿no? Mientras que el STM tiene un equipo para cada cosa, en Gru se recortan en dos compuertas inteligentes, ¿no? Uno fusiona en sí la perilla del olvido y la de la entrada en una sola perilla maestra, ¿no? Que sería en este caso la compuerta de actualización o Z, ¿ya? Entonces, según la lógica, diríamos, si voy a escribir mucho, algo nuevo, es porque voy a conservar menos algo viejo, ¿no? Entonces, una sola perilla puede repartirse ese balance, ¿no? ¿Qué tanto voy a escribir y qué tanto voy a conservar? Si escribo poco, conservo mucho. Si escribo mucho, conservo poco, ¿no? Entonces, la otra parte fusiona las dos vías de memoria. ¿Cuáles son las dos vías de memoria? El estado de cinta y el estado oculto, ¿no? Esas son las dos vías de memoria, ¿no? Entonces, esto lo que me permite básicamente es reducir la cantidad de parámetros, ¿no? Y si reduzco la cantidad de parámetros, básicamente entrenaría muchísimo más rápido, ¿no? Y en otras palabras, GRU también haría las tareas prácticamente mucho más rápido. ¿Qué tan rápido? En teoría, incrementa un 25% la velocidad, ¿no? Va por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque reduce un 25% los parámetros con respecto a el STM, ¿no? Perfecto. Ahora, tomando eso en cuenta, eh, aquí podemos ver algo interesante. Aquí menciona un reto donde la secuencia de 50 pasos con números al azar, ¿no? Solo dos números están marcados y la red debe recordar el primer número marcado y sumarlo al segundo decenas de pasos después, ¿no? Tomando este enunciado en sí, ¿ya? ¿Qué significa? Significa que el reto en sí es entender el resultado, primero que nada, ¿ya? Es una secuencia, como menciona, de 50 pasos, ¿ya? Y en cada paso llegan dos números. Uno es un valor al azar entre 0 y 1 y marca casi siempre vale 0, ¿ya? Realizar, perdón, creo que... Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se Sí, escucha. se escucha. Sí. Sí, se escucha. Creo que se cortó un rato, ¿eh? Ya. Entonces, tomando eso en cuenta, lo que les decía, ¿no? Solo dos pasos de los 50, ¿ya? Llevan marca 1. Ahora, la tarea de la red, ¿ya? Al final de la secuencia, es decir, la suma de los dos valores marcados debería ser el resultado, ¿no? Si lo pensamos ahora como humanos, esto es, bueno, no es tan complejo, ¿no? Porque, ¿qué harían ustedes como humanos? Primero anotamos el primer número marcado, ¿ya? Aguantamos unos 30, 40, bueno, 50 pasos, digamos, ¿no? Y obtenemos el segundo número marcado al finalizar, digamos, ¿no? Y bueno, básicamente en este caso, la memoria es la que nos influye a nosotros, digamos, ¿no? ¿Cuál era el primer número marcado? No sé, es un random, ¿no? Pasa los 50 pasos. ¿Cuál es el segundo número marcado? Es otro random. Simplemente lo sumamos y ya tenemos el resultado, ¿no? Ahora, lo interesante es de que
este enunciado se toma en cuenta con un modelo ciego, con una red neuronal simple, con LSTM y con GRU, ¿ya? Ahora, aquí hay algo interesante que es el tema de eh, lo que es el MSE, ¿ya? ¿Qué es el MSE que se menciona ahí en la gráfica? Esto de aquí, ¿no? El MSE es el error cuadrático medio, ¿ya? ¿A qué me refiero? Es simplemente una medida que indica de que qué tan lejos están las predicciones del modelo con respecto al valor real. Es lo mismo que es una métrica en sí que verifica de eh, qué tan lejos está esa predicción en sí, ¿no? Y si estamos midiendo qué tan lejos es, esto significa de que mientras más bajo sea el MSE, significa que la red recordó mejor los valores importantes, ¿ya? Y mientras más alto sea el MSE, significa que la red se equivocó más. Entonces, aquí lo que hace, usa esa métrica de MSE, ¿ya? No se olviden, MSE es para medir qué tan lejos está la predicción con respecto a los valores reales, ¿ya? Entonces, después de hacer este ejercicio, se calculó el MSE y básicamente el modelo ciego está pésimo, ¿no? El modelo de red neuronal simple igual fracasó, ¿no? Pero el LSTM y el GRU, si bien tuvieron éxito, sus MSE son diferentes, ¿no? El MSE del GRU es mucho mejor la predicción con respecto al LSTM. Entonces, esto significa de que el GRU es mejor que el LSTM, sí y no, ¿ya? Se podría decir que sí, ¿no? En el sentido de que cada uno se utiliza para diferentes casos en realidad, ¿ya? Y más adelante vamos a ver en qué casos se utiliza. Ahora, tomando esto en cuenta y trasladándolo ahora, este tema de redes neuronales, perdón, con arquitectura LSTM y con arquitectura GRU, ¿en qué casos se puede utilizar? ¿No? Y una de las aplicaciones en sí que se ha utilizado bastante es justamente en el tema de la traducción, ¿no? En la traducción automática, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta arquitectura, ¿ya? Se requieren dos piezas, ¿no? Uno debe grabarse porque después va a reaparecer, en otras palabras, el codificador y el decodificador, ¿no? Y bueno, básicamente, ¿por qué se hizo esta arquitectura? Porque es así como funciona el humano, ¿no? Primero, ¿qué hace el humano para saber traducir en un idioma? ¿Qué es lo primero que hace el humano? ¿Qué dice Daniel? Hacer una comparativa, ¿no? Ujú, correcto. Pero Bueno, ¿cómo hace la comparación? ¿No? Por ejemplo, si yo le digo a Simón, Hello World, digamos, ¿ya? ¿Cómo, cómo usted supo hacer esa comparación? Lo un primero que usted diccionario, hizo fue con un diccionario. ya un diccionario, pero ¿cómo supo qué palabra va a buscar en el diccionario? Eh, lo primero que dije, ¿no? Hola, busca un Ajá, diccionario y hago la comparativa de su significado en inglés. correcto. ¿Y cómo supo Ah, que dije hola yo? ¿Por qué? Escuchó, sí, comprendió, ¿no? Usted escuchó y guardó esa palabra en su mente. Porque no es que dijo, yo dije hola o hello world, digamos, ¿no? No es que yo le dije hello y usted iba anotando, ¿no? No. Escuchó y esa palabra ya lo guardó en su memoria, ¿no? Y ya después hizo algo en su memoria, algo interno, y
generó ya quizás un resumen, ¿no? O una búsqueda de significado como un diccionario en su cabeza, digamos, ¿no? Y cómo ahora usted decodificó esa información, ya sería la siguiente parte. O sea, generar, ¿no? Que en otras palabras, la generación es otro, el STM, que es el decodificador, ¿no? Entonces, el primer LSTM que va a necesitar para una traducción en sí, una arquitectura de traducción, es el codificador, ¿no? ¿Qué va a hacer el codificador? Va a escuchar la frase completa de lo que yo diga en español, palabra por palabra, y va a ir actualizando su memoria, ¿no? Y al terminar, ¿ya? Su estado interno en sí de ese LSTM ya tiene un resumen mental, se podría decir, ¿no? De todo el significado de toda la frase, ¿no? Y ese es el centro, básicamente, de la arquitectura, ¿ya? Ya tiene el resumen mental aquí, ¿no? Ya tiene el significado de esa frase. Y la segunda parte, que es el segundo LSTM, que es el decodificador, ahora arranca ya a partir de este resumen y va escribiendo la frase en inglés palabra por palabra. Aquí escucha palabra por palabra. Aquí decodifica palabra por palabra. Y al final lo que produce es simplemente ya la traducción, ¿no? Así es como funciona este tema de Google Translate, que seguramente todos alguna vez lo hemos utilizado, ¿no? Ahora, de esa forma es de que Google Translate hizo este tema de las traducciones, ¿no? ¿Qué hace entonces? Guarda primero el esqueleto que va a entender, resume y después genera la traducción. Interesante, ¿no? Normalmente uno diría, ¿no? Ah, pero simplemente agarra palabra y lo traduce. No, en realidad tiene que tener el contexto completo del documento para poder hacer la traducción. Por eso es que se utiliza LSTM para este tema del traductor, porque no es lo mismo traducir palabra por palabra o traducir una oración, ¿no? Que tiene ya un contexto, tiene reglas gramaticales, ¿no? Y bueno, esa es la mejor forma de utilizar o quizás eh, el caso más común, se podría decir, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cuándo yo debería utilizar simple RN o bueno, red neuronal simple? ¿Cuándo debería utilizar LSTM? ¿Y cuándo debería utilizar GRU? En realidad, una red neuronal simple normalmente se utiliza ahora ya de manera didáctica, ¿no? Casi ya no se utiliza en realidad para casos laborales en sí, ¿no? O para cosas de ejemplo simplemente se usa. ¿Por qué? Porque uno no tiene tema de compuertas, no hay un control de la memoria. La memoria de hecho es bastante pobre, ¿no? Entonces, casi no se utiliza una red neuronal recurrente simple, ¿no? Por Lo lo que que se desvanece, ¿no? correcto. Peor todavía con eso, ¿no? O sea, es muy corta la memoria y no tiene sentido usar eso, ¿no? Y después van a ver cuando se haga el ejemplo con Keras. De hecho, para usar para intercambiar entre simple RN, es el STM y GRU, es simplemente un clasificador. No, no es que requiera una implementación muy compleja ¿no? Entonces, la pelea ahora está entre el STM y GRU, ¿no? El STM tiene tres compuertas, GRU tiene dos compuertas. ¿Qué significa esto? Que el STM es mucho más caro de entrenar. En cambio, GRU es mucho más barato, mucho más rápido, ¿no? Porque tiene menos parámetros. En este caso, al tener simplemente dos compuertas. Pero eso no significa que el STM sea malo. De hecho, algo interesante es que el STM
tiene una retención mucho más larga que GRU, ¿ya? Esa es la diferencia. El STM es mucho mejor su memoria con respecto a GRU, ¿no? Si bien el STM es mucho más alto su costo computacional, como dice ahí, lo que lo mejora es su retención larga de memoria, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, es de que uno debe escoger qué le conviene utilizar, ¿no? Por ejemplo, si yo les daría el caso de clasificar tweets cortos, ¿ya? Clasificar tweets cortos, pero el cliente le dice, tengo un presupuesto menor, no sé, un poco, tengo poco presupuesto, le dice. Sobre esa premisa, ¿qué arquitectura ustedes utilizarían, digamos? ¿El STM o GRU, digamos? Creo. GRU, porque es mucho más barato, ¿no? Y si son tweets cortos, significa que no requiero una retención larga de memoria, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si les digo es una aplicación para resumir reuniones, actas de reuniones, alrededor de un documento de 30 a 50 páginas, digamos? ¿Qué usarían en sí? ¿El STM o GRU? Un STM. El STM, ¿no? La ¿Por qué? extensión, Por la extensión, correcto, ¿no? La retención de memoria es mucho más larga, ¿no? Los documentos son más largos también, ¿no? Pero, a modo de spoiler, pueden usar LSTM o modelos Transformer. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, los modelos Transformer. Bien. Una pregunta, ingeniero. ¿Sí? Por ejemplo, los modelos occidentales que consumen bastante energía son más costosos, ese poder de cómputo es mucho más costoso, tal como menciona acá, ¿no? El STM. Y si bien GRU tiene un costo medio, pero aún así no es prácticamente utilizado por los modelos como WEN, como DeepSeek. Ujú, Entonces ellos están utilizando los transformers, ¿verdad? correcto. Porque son mucho más eficientes en ese caso. Sí, más que todo por la cantidad de datos que manejan, ¿no? Sí, Entonces, parece que le hacía el caso, ¿no? El primer caso era clasificar tweets cortos, digamos, ¿no? Tweets cortos está perfecto, uso GRU, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si son actas de reuniones largas, digamos? ¿Qué conviene usar? ¿El STM o GRU? El STM. Si le pongo las opciones de LSTM y GRU, ¿no? Pero en realidad yo utilizaría un modelo Transformer en vez de LSTM, digamos, ¿no? Por el, por el tamaño en sí del documento, del corpus que se va a utilizar, ¿no? Entonces, ahí está en sí. O sea, se enseña estas cosas para que ustedes sepan qué utilizar de acuerdo a la circunstancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, no sé, si a Jaime, por ejemplo, un colega le dice, ¿no? ¿Podrías explicarme lo que es la recurrencia? ¿Qué utilizaría usted, Jaime? ¿LSTM o GRU? en la recurrencia utilizaría LSTM. ¿O utilizaría simple RNN? Mm, es muy simple Sí, ¿no? el RN. Sí, pues, RN es simple, ¿no? Correcto. Es que Mucho es más para explicar eficiente. simplemente, ¿no? Es algo Sí. didáctico nomás. Entonces uso simple RNN, ¿no? Ahora, si por ejemplo le digo, para predecir la demanda eléctrica de mañana con datos horarios, digamos, ¿qué usarían? Mm, Demanda eléctrica de mañana con datos horarios.
es mucho más complejo, pero ese tipo de patrones que son, se puede utilizar LSTM y GRU, ambos, cualquiera de los dos. Correcto, en realidad es cualquiera de los dos, pero Sí. siempre intenten irse por GRU, ¿ya? Ujú. Intenten utilizar siempre GRU y ya después, si la memoria no le da, utilicen el STM. Si la memoria no les alcanza, usan el STM. Así háganlo la práctica siempre, ¿ya? Mm. De esa forma les va a ser mucho más sencillo identificar. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, llegamos a una parte donde estos algoritmos, ¿no? Estas arquitecturas en sí, tienen un límite, ¿no? El STM podríamos decir que ganó la batalla con respecto al olvido o a la memoria, ¿no? Esto no significa que el STM ganó la guerra tampoco, digamos, ¿no? En realidad le quedan dos límites que ninguna celda recurrente puede esquivar. ¿Cuáles son? Uno, que sigue siendo secuencial, ¿no? Sigue siendo secuencial. Y bueno, básicamente procesa, como muestra aquí la imagen, eslabón por eslabón o cadena por cadena, ¿no? No puede leer la palabra 10 sin haber pasado las 9 anteriores, ¿no? Básicamente, eh, eso lo que va a permitir es simplemente desperdiciar el paralelismo de la GPU, digamos, ¿no? Entonces, entrenar corpus gigantes, en otras palabras, el STM se vuelve eterno, ¿no? Y el segundo límite es que en documentos muy largos, aún con la cinta transportadora que dijimos, ¿no? O en este caso, la información en sí no es que sea muy rápido, que digamos, ¿no? Entonces, esos dos problemas son los problemas o los límites que llega a tener el STM, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría en este caso si en lugar de leer todas las palabras uno por uno como una cadena, ¿no? ¿Qué pasaría si cada palabra pudiera mirar directamente a todas las demás? En otras palabras, tendría la oportunidad en sí de saltarse toda la cinta en completo, ¿no? Toda la cinta que habíamos visto hace un momento, ¿no? Y bueno, ahí es donde entra algo que se llama mecanismo de atención, ¿no? Termina en esta parte todo lo que es las cosas secuenciales, ¿no? Y este mecanismo de atención es la base para los modelos transformer. En otras palabras, es la base para la IA generativa que se utiliza actualmente. ¿Qué cosa? ChatGPT, Cloud, Gemini, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Bueno, para finalizar, vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre la arquitectura del GRU. Habíamos visto sobre la arquitectura de el STM. Ahora vamos a ver sobre la arquitectura del GRU. A ver, vamos a hacer dos cositas. Uno, vamos a ver la arquitectura del GRU, así como hicimos del STM, así de a paso por paso. Y después vamos a hacer lo que es la comparación de SimpleRN, LSTM y GRU. ¿Está bien? Entonces, para ello, vamos a cambiar esto y le vamos a poner parte B. GRU. Ya. ¿Alguien sabe qué es GRU? No lo mencioné ahí en la clase, pero estaba ahí en la diapositiva. ¿Qué es GRU? GRU, por si acaso, significa Gated Recurrent Unit, ¿no? Y
Es lo mismo que el STM, solamente de que es una simplificación de LSTM, ¿no? Parte de la misma idea, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Con puertas que controlan la memoria, con una diferencia. ¿Cuál? Tiene dos compuertas en lugar de tres. Una de actualización, que sería, normalmente lo representan con Z, que Z es cuánto del pasado conservo versus cuánto actualizo. Y otra compuerta de reinicio, donde es R y significa cuánto del pasado uso para calcular lo nuevo. Y finalmente fusiona el estado de celda y el estado, ¿cuál es el otro estado? Oculto, en uno solo. Entonces, ¿cuál es la fórmula de Group? Esa era la compuerta grande que hablaba primero, ¿no? Correcto. Las dos compuertas, ¿no? Perdón, las compuertas son solamente dos en Group. En el STM era una compuerta de olvido, una compuerta de entrada, una compuerta de salida y bueno, había una compuerta más que no se mencionaba ahí en la diapositiva, que es la compuerta eh, de predicción, ¿no? En este caso solamente son dos compuertas, la compuerta de actualización y la compuerta de reinicio. La compuerta de actualización le dice cuánto del pasado conservo contra cuánto actualizo. Mientras yo más escriba, menos conservo. Mientras menos escriba, más conservo, ¿no? En cambio, la compuerta de reinicio dice cuánto del pasado uso para calcular la nueva predicción. Eso es lo que hace en sí, ¿no? Ahora, esto del GRU igual tiene su fórmula, ¿no? Que en este caso tenemos HT, que sería igual, HT, ¿qué es HT? ¿Qué es H primero? Es el estado oculto, ¿no? Y si decimos HT, es el estado oculto nuevo, ¿no? El estado oculto nuevo contra uno menos ZT. ¿Qué es ZT? Ya lo hemos mencionado. ZT es, ¿qué es ZT? Representa la actualización. En otras palabras, representa la nueva información, ¿no? La nueva información calculada por HT menos uno. Bueno, sí. No sé cómo se pone sub menos uno aquí en Markdown, pero aquí es sub menos uno, que sería el estado anterior, ¿no? Más ZT, que sería la nueva actualización o la nueva entrada, por HT, que sería el estado de olvido, ¿no? El estado oculto, perdón, me estoy confundiendo, el estado oculto, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la fórmula de GRU, ¿ya? Tomando eso en cuenta, se hace lo mismo que hicimos con el STM, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, entonces definimos nuestra GRU step, los pasos de GRU. ¿Qué se envía? X, la entrada actual. ¿Qué más? H, el estado oculto anterior. ¿Qué más? Le vamos a enviar los pesos de las matrices. Los pesos de las matrices, ¿no? Entonces, esto lo voy a poner para que no nos olvidemos. Define una función que ejecuta
GRU paso a paso y recibe la entrada actual X, el estado oculto anterior H y las matrices de pesos. Tomando eso en cuenta, primero lo que hace es une el estado oculto anterior H con la entrada actual. ¿Y qué se llama eso? Z, ¿no? Entonces, np.concatenate de el vector h, x, ¿no? Después, calcula la compuerta de actualización. ¿Cómo se hace? Sigmoide de el peso respectivo con respecto a el estado oculto anterior. Esta compuerta decide cuánto del nuevo candidato se usará y cuánto del estado anterior se conservará. Perfecto. ¿Qué más? Y bueno, la otra compuerta, ¿no? Calcula la compuerta de reinicio. ¿Cómo sería? Sigmoide de el peso de reinicio sobre el, sobre el estado anterior, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esta compuerta? Decide cuánto del estado anterior se debe recordar para construir el nuevo candidato. Y a lo último sería calcular el candidato nuevo estado oculto, que sería Tenampi tan el peso del estado oculto concatenado, ¿qué cosa? La compuerta de reinicio por, en este caso, la concatenación de el estado oculto con respecto a la entrada actual. Ta. Ahora, se usa, en este caso, se usa la compuerta de reinicio por el estado oculto para filtrar o reiniciar parte del pasado. Luego se combina con la entrada actual, que sería X. Y finalmente actualizamos el estado oculto, que básicamente en la fórmula de GRU sería 1 menos Z por H, que sería el estado oculto. Conserva parte del estado anterior. Y Z por el nuevo candidato incorpora parte del nuevo candidato. Entonces el estado oculto sería 1 menos Z por H más Z por el nuevo candidato. Y finalmente vamos a devolver, de caso, el nuevo estado oculto
con respecto al estado oculto anterior y los valores de las compuertas. Devuelve el nuevo estado oculto y los valores de las compuertas, ¿no? Y ahí ya tenemos nuestro método de GRU, ¿ya? Perfecto, vamos a hacer la prueba entonces. Fijamos una semilla aleatoria para obtener los mismos resultados como numpy random.sit y creamos la matriz de pesos para la compuerta de actualización. ¿Cómo? ¿Cómo es el peso? numpy.random.rand ¿de qué? En este caso sería del tamaño de h, que es en este caso con 3 estábamos haciendo, con 4 perdón, con 4 y 3, que sería HID, ¿no? Por 0.5. Después creamos la matriz de pesos para la compuerta de reinicio. Lo mismo, ¿no? np.random.rand. De hecho, lo voy a copiar esto. Eso, ¿no? Y finalmente creamos la matriz de pesos para generar al candidato del nuevo estado, que sería WH igual a lo mismo. Después inicializamos el estado oculto con ceros, como sería np.ceros h. Y finalmente hacemos un recorrido de el tiempo para verificar si está haciendo o no el uso de la memoria group. ¿Cómo sería? Print, vamos a hacer un print clásico, group, solo dos compuertas. ¿Cuáles son? Actualización y reinicio. Hacemos un for, range de 3. Y aquí vamos a generar una entrada aleatoria de tamaño D. X es igual a np.random.rand de D. Ejecutamos un paso de la group. ¿Cómo? Bueno, básicamente usamos el group step, ¿no? Que le enviamos el nuevo valor, estado oculto y los pesos calculados. El peso de reinicio, perdón, el peso de actualización, el peso de reinicio y el peso del nuevo candidato, ¿no? Y este método GRU, ¿qué me va a devolver? El estado oculto y me va a devolver las compuertas. Eso, ¿no? Y simplemente imprimimos para ver qué es lo que nos da. ¿Qué nos va a dar? Actualización es igual a, y lo redondeamos en 2 cifras,
reinicio e igual a, lo redondeamos a dos cifras y finalmente h, el estado oculto sería igual a h.round 2 y lo hacemos correr. ¿Y qué tenemos aquí entonces? Primero que nada, vemos que solamente son las dos compuertas de actualización, de reinicio y en este caso H que sería el nuevo estado oculto, ¿no? Aquí lo que nos importa, al igual que el LSTM, es de que la memoria se actualiza por cada paso de la secuencia. Esto de aquí se actualiza, ¿no? Por cada paso de la secuencia, ¿ya? ¿Cómo lo actualiza? Por medio de las dos compuertas, la actualización y la de reinicio, ¿no? Entonces, la compuerta de actualización, ¿ya? Decide cuánto del estado anterior se conserva o se reemplaza con la nueva información, mientras que la compuerta de reinicio decide cuánto del pasado se utiliza para calcular el nuevo candidato de memoria. Por eso es que el estado oculto va cambiando en cada paso, ¿ya? Pero lo interesante es que no es un cambio completo o un cambio de forma brusca, sino que es un cambio de manera controlada según los valores de la compuerta, ¿ya? Entonces, el ejemplo es muy similar a lo que hicimos con el STM, simplemente que es mucho más corto porque ahora utilizamos solamente dos compuertas. ¿Está bien? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Consultas? ¿Todo claro? Sí. Sí, sí. Bien. Ya. Eh, ya son las 45, ¿no? No me va a dar tiempo para hacer el ejemplo con Keras. Ya. Vamos a quedar entonces aquí. La siguiente clase la vamos a terminar esta unidad. Vamos a hacer el ejemplo que es con la librería de Keras de TensorFlow. Y van a ver que es súper sencillo. Básicamente, hacer el llamado a la librería de Keras y lo único que hace es cambiarlo el tema de la celda, ¿no? Si va a utilizar simple RN, si va a usar LSTM, si va a usar GRU, ¿no? Y nada más. Básicamente en una sola línea van a verlo eso, digamos, ¿no? Entonces, eh, ahí van a ver la diferencia de, en este caso, esta métrica que se llama el error cuadrático medio, que mientras más bajo es, significa que, ¿qué significa? Mientras más bajo es, que la predicción es más cercana a la correcta. Y mientras más alto es, significa que la red se equivocó más, ¿no? Básicamente sería así, ¿ya? Perfecto. A ver, quizás... estoy pensando pensamientos. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo una del ejemplo. Porque no nos vamos a ver sino hasta el martes ahí. Nos vamos a olvidar si no. Perdón, hasta el lunes. Vamos a importar primero que nada esto. Y vamos a agregar el environment. Environ. Esto por el tema del TensorFlow, ¿ya? Para ocultar los mensajes que sale el log del TensorFlow. Ya, vamos a hacer rapidito esto para que nos dé tiempo. TensorFlow hastf. im- Este, from TensorFlow import Keras. From TensorFlow.keras
import layers, ¿no? Ya, con esto vamos a ir haciendo lo mismo que hicimos arriba, que sería el LSTM, hicimos el tema de... eh, se me olvidó la palabrita. Lo del GRU, lo del GRU. Entonces vamos a ir definiendo eso y vamos a importar lo que es el time para que vean cuánto tiempo demora el entrenamiento del modelo. Vamos a definir construir y a este le vamos a enviar tipo. ¿Qué va a hacer? Vamos a definir una función para construir un modelo recurrente según el tipo indicado. ¿Cuáles son los tipos? Sería simple RNN, LSTM y GRU. Perfecto. Entonces aquí simplemente seleccionamos el tipo, el celda. ¿Cuáles son los tipos? Simple RN. Cuando es simple RN, vamos a hacer decir que layers punto. No me va a salir la ayuda porque un ratito esto lo corto. Ahora sí. Ahí ya me debería salir la ayuda. Ahora sí. Simple RN, coma, LSTM, layers.lstm, coma, gru.layers.gru. Perfecto. De tipo. Entonces, ¿para qué es esto? Simplemente selecciona la capa recurrente correspondiente al valor del tipo, de este tipo, ¿no? De acuerdo a este tipo, si es simple LN, va a devolverle esto, ¿no? Si es LSTM, esto, si es GRU, esto, ¿no? Perfecto. Y simplemente ahora construir el modelo secuencial de Keras. Modelo es igual a keras.sequential que se le envía layers.input y aquí le indicamos la longitud de la secuencia, coma, la celda que sería la capa recurrente de cuántas celdas van a ser, le vamos a poner 32 y finalmente aquí le decimos cuánto va a ser el valor numérico que va a predecir. Entonces, layers.dense 1. Aquí lo voy a colocar para que no nos olvidemos. La entrada tiene forma L,2, donde L es la longitud de la secuencia. Después 2 representa las dos características que es valor y marca. Luego la capa recurrente con 32 unidades de celdas. Y finalmente capa dense 1 es para predecir un solo valor numérico. Ya. Perfecto. Ahora simplemente compilamos el modelo con el
optimizador, ¿no? ¿Cómo sería? Modelo.compile. ¿Cuál es el optimizador? Optimizer Adam, ¿no? Y también en este caso usamos MSE, que sería el error cuadrático medio, para el problema de la regresión. Que le vamos a poner para no olvidarnos igual. Eh, con el optimizador Adam y usa MSE como función de pérdida porque el problema es de regresión, ¿no? El objetivo es predecir la suma de los valores marcados. Finalmente, return modelo, el modelo creado, ¿no? Si se dan cuenta, para crear un modelo, ya sea simple N, LSTM o GRU, simplemente es esto, nada más, ¿no? No requiere nada más en sí de implementación, no es como todo lo que hicimos arriba, ¿no? Hacemos el uso de eso, de cada uno de los modelos. ¿Cuáles son? Simple RNN, ¿qué más? LSTM y GRU, ¿no? Entonces, guardamos el tiempo inicial para ver cuánto tiempo tarda en el entrenamiento. Construimos el modelo. Construir según el tipo que esté en el recorrido del for. Entrenamos el modelo. ¿Cómo se entrena? Con fit, como siempre. Y en este caso vamos a requerir datos de entrenamiento. Datos de entrenamiento que habría que definirlo, ¿no? Aquí lo vamos a definir. Vamos a definir datos de entrenamiento de X con sus respectivos resultados y para eso vamos a hacer make 5000 datos de entrenamiento con respecto a una longitud de, vamos a poner otra variable, una longitud de L, ¿ya? Y vamos a crear también los datos de testeo con sus valores igual, make 1000. Perfecto. Entonces con eso ya tenemos nuestros datos de entrenamiento y simplemente hacemos el entrenamiento, ¿no? X, TR, coma, Y, TR, coma, epoch 20, que indica de que el modelo verá el conjunto de entrenamiento 20 veces, ¿no? Y aquí vamos a usar algo que ya hemos utilizado, que consultó antes, la anterior vez Jaime, ¿no? Que sería el batch size, que indica que los datos se van a procesar en grupos de 64, digamos, ¿no? En este caso. Y finalmente, verbose 0, que es para ocultar el procedimiento, para que no esté logueando en sí, ¿no? Finalmente, este modelo entrenado, vamos a utilizar la métrica del error cuadrático medio para evaluar el modelo. Evaluate. ¿Con qué se evalúa? Con los datos de testeo, ¿no? Igual no quiero ver todo el log. Finalmente, result. Vamos a mostrar los resultados. Los resultados según los tipos. Igual a MC, m.count, con cuántos parámetros se entrenó ese modelo y en cuánto tiempo lo hizo.
Obviamente lo restamos con el tiempo inicial que tomamos al inicio, ¿no? Y eso lo imprimimos, ¿no? Y aquí le ponemos el tipo. También ponemos lo que es el MSE. También ponemos lo que es la cantidad de parámetros que se utilizó para el entrenamiento. Y por último, utilizamos cuánto tiempo se utilizó para entrenar esto. Segundos. Perfecto. Eso sería. Ah, aquí me faltó resul- resultados. Inicializarlo, ¿no? A ver, que me salió error. Make. No está definido make. Make. En este caso, make. Ah, verdad, verdad. Vamos a hacer una definición rápida de make. Donde lo que vamos a hacer simplemente es enviarle la cantidad de ejemplos con respecto a la longitud. ¿Ya? Más igual a np.random.rand de n con respecto a l. ¿No? De ahí vamos a crear una matriz del mismo tamaño. np.ceros en l n, l. ¿No? Y lo único que hacemos ya, como ya tenemos la matriz, simplemente hacemos el recorrido, ¿no? Entonces, for y in range de n. Perfecto. Y seleccionamos las dos posiciones aleatorias dentro de la secuencia, que sería jp.np.random.choice l, 2, replace false. Y ahora simplemente colocamos 1 según la posición que haya generado. Perfecto. Y aquí ya combinamos lo que es los valores y las marcas, ¿no? Aquí es igual a np.stack vals, marks, axis igual a no, 1. Punto as type float 32. Y y va a ser igual a vals por max punto sum de axis igual a 1 punto as type float 32 y finalmente return y coma y. Este de aquí. Mm. Marks, marks
Ujú, a ver, el error dice... Ah, no es el tono ese. Ahora sí. Ya. Ya está ejecutando. ¿Qué pasó? Tipos, tipos, tipos. Tipos is not defined. Tipo. Ya, ahora sí ya. Ya está entrenando. Esto va a demorar un poquito. Y ahí ya está. En este caso, ¿qué significa esto? Significa de que SimpleRN entrenó, ya entrenó. Ocha, está muy, muy juntito esto, ¿no? Esto hay que separarlo. Ahora sí. Ya. Otra vez que entrenen. Ya. ¿Qué es lo que está haciendo? Va a entrenar según los modelos, o bueno, según los tipos que se le está entregando, que en este caso va a ser una red recurrente simple, una LSTM y un GRU, ¿no? Ambas son redes neuronales, las tres son redes neuronales, ¿no? Pero la diferencia es de que en este caso se le está tomando en cuenta de que, si se dan cuenta, el MSE, ¿ya? Que es la métrica del error cuadrático medio, lo que hace es de que qué tan lejos está la predicción que da este modelo respecto a los valores reales. Mientras más alto sea, significa que la red se equivocó más, ¿ya? Y es interesante de que es cierto, el simple RN se equivocó mucho más que el LSTM y el LSTM se equivocó más que el GRU, pero hay que tomar en cuenta de que el simple RN tardó 5 segundos a comparación del LSTM y del GRU. Ahora, si lo tomamos en cuenta, el LSTM fue mucho más rápido. Bueno, en realidad no es que haya sido más rápido, ¿no? Fue más rápido a comparación de cuántos parámetros entrenó el LSTM con respecto al GRU, porque el GRU con 3000 parámetros tardó 13 segundos. En cambio, el LSTM con 11 parámetros, perdón, con 4500 parámetros tardó 11 segundos, ¿no? Entonces, es interesante esta métrica en sí del error cuadrático medio, porque nos permite medir en sí qué tan lejos está la predicción respecto a los valores reales, ¿no? Entonces, de esa forma es una métrica en sí que me permite medir, ¿no? Qué tan fiable es la predicción en sí. Entonces, mientras más grande sea el valor, más alto sea el valor, significa que la red se equivocó más, ¿no? Y mientras más bajo sea, la red se equivocó mucho menos. Y ahí está la diferencia entre SimpleRN, el STM y el GRU. ¿Está bien? Perfecto. Les voy a compartir este archivo luego de clases. Lo voy a comentar para que tengan siempre, o sea, qué significa cada cosa. Y vamos a quedar aquí. Mil disculpas si me pasé un poco de tiempo. Nos estaríamos viendo entonces el día lunes. ¿Está bien? Muchas gracias, Inge. Muchísimas gracias y mil disculpas nuevamente por pasarme de tiempo. Muchas gracias, ingeniero. Buenísimo. Gracias.